Queridos amigos, es un gusto poder estar con ustedes en esta mañana. Les damos la bienvenida al canal Enseñanza Bíblica. Queremos compartir con ustedes el libro de Eclesiastés, el capítulo 7. En esta mañana con mucho gusto lo hacemos. Vamos a orar y vamos a reflexionar el capítulo de hoy. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos estar con nuestros amigos en esta ocasión. Queremos por favor rogarte que nos acompañes, que nos dirijas, porque vamos a leer tu palabra y es algo muy importante. Gracias por Eclesiastés, porque nos habla acerca de la vida. Aquellos que no tenemos experiencia nos enseña, nos instruye y que podamos aprender de la experiencia del sabio Salomón. Bendice a nuestros amigos, a nuestros oyentes y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Eclesiastés, el capítulo 7, no es un capítulo muy extenso, pero dentro del libro de Eclesiastés es uno de los más amplios que existen. Vamos a ver en el capítulo de hoy que lo podemos dividir en dos secciones. Vamos a dividirlo en 1 al 14 y 15 al 29. Son dos secciones grandes. Dentro de esas divisiones podemos dividir del 1 al 14, por ejemplo, podemos dividir del 1 al 6 y del 7 al 14. Después podemos hacer algunas subdivisiones del 15 al 29, pero básicamente esos son los dos bloques de este capítulo de hoy. Los versículos 1 al 14 se asemejan mucho a los proverbios, al contenido o al estilo sapiensal. Tiene ciertos dichos que son expresivos, que hablan acerca de la moralidad, hablan de la vida, hablan de la desigualdad, de la injusticia, etc. Vamos a ver en el versículo número 1 que habla acerca de la reputación. Noten ustedes que el sabio dice: más vale un buen nombre que un buen perfume, y el día de la muerte más que el del nacimiento. El sabio está hablando acerca de lo que conocen los demás de mí. El filósofo Jean-Paul Sartre, él dijo que en la muerte se definía básicamente la calidad de vida de una persona. Porque ya después de la muerte no hay más nada. El carácter, el renombre, la fama, la representación que podemos dar hacia el otro, en la muerte ya no existe. Uno fue lo que fue y no es más que lo que fue cuando se muere. Saben, queridos amigos, formar nuestro carácter, formar buenas decisiones, establecer elecciones moralmente buenas, satisfactorias, eso se hace en la vida. En la muerte ya eso se acaba, ya no hay más momento para decidir. En la muerte se acaba todo. Lo que nos está hablando acá el sabio Salomón es cuidarse en las prioridades. Establecer prioridades que a veces dejamos de lado o descuidamos. También enfoca básicamente este texto que nosotros pensemos en el impacto hacia la eternidad que estamos haciendo para con el prójimo a nuestro lado. Los versos 2 al 6 nos hablan de los momentos de reflexión en la vida y específicamente habla acerca de el momento de un sepelio. Se habla de lo mejor para encontrar el sentido de la vida. Saben que en el lugar donde yace un féretro es allí donde se valora la vida. ¿Por qué? Porque en esos momentos las personas vivas evalúan los vínculos, evalúan los caminos, las decisiones que están realizando en sus vidas. Son momentos donde se puede pensar, se puede replantear lo que uno está pasando, lo que uno está haciendo en su vida personal. El versículo 3 habla de que, miren lo que dice el verso 3, más vale tristeza que la risa porque el rostro serio ayuda a pensar.
Este texto 3 está hablando básicamente de que cuando uno pasa por la tristeza, por la angustia, uno puede simpatizar con el otro, uno puede empatizar con lo que le está sucediendo al otro. El sabio, dice el versículo 4, esos momentos aparentemente tristes, angustiantes, yo sé de gente que no le gusta ir a los sepelios, pero saben que en esos momentos el sabio aprovecha para reflexionar, hacer una introspección y analizar realmente lo que está haciendo en su vida personal. Pero el necio lo desprecia, tristemente. El versículo 5, a veces las reprensiones no nos agradan, pero dice que la reprensión que viene de o que surge de un sabio es digna de ser evaluada. Pero el necio solamente festeja, pasa música, entona cantos, sale cosa vacía de su boca. La risa tiene su lugar, el versículo 6. No es que está mal reírse, pero saben que el necio lleva la risa a un extremo, siempre riéndose y pensando de que el centro de la vida es la risa y el placer y el festín y el jolgorio, ¿no? No, el sabio Salomón dice, no está mal reírse, pero debe reírse el ser humano en el marco o en el conjunto de toda la estructura de su vida. Hay un momento para reír, pero también debe saber de que no debe ser el centro, el placer de la existencia humana. Y ahora vamos a pasar a la segunda sección. Los versículos 7 al 14, que están dentro de la primera sección, pero hacemos una subdivisión del 1 y del 2 al 6 y luego del 7 al 14. En esta segunda sección vamos a hablar de la paciencia y el orgullo. El verso 7 nos habla de cómo los sobornos influyen en el corazón del ser humano. No está hablando de que un corazón corrupto acepte un soborno. Está hablando de que el acto de aceptar un soborno daña o ensucia, mancha el corazón de una persona. Es como una advertencia antemano de lo que el pecado hace en nuestra vida. El versículo 9 nos llama la atención a controlar las emociones. No te dejes llevar por el enojo, dice, porque el enojo mora en el corazón, en el pecho, adentro de los necios. El versículo 10. Es muy interesante el versículo 10 porque este texto declara que no digas a qué se debe que el tiempo pasado fue mejor que el presente, porque no es la sabiduría la que te lleva a hacer esa pregunta. Saben, yo me preguntaba ¿por qué? ¿Por qué es algo dañino para el ser humano mirar el pasado? Bueno, es interesante que mirar siempre el pasado como algo mejor es una tragedia. Es una mirada trágica que realmente no se disfruta el presente que uno está pasando y se olvida que el pecado ha dañado en todas las épocas. No es solamente que hoy se ve más. En el ayer también se vio el pecado y sus consecuencias. Además, las personas que tienen una vida, que tienen años encima, que tienen un kilometraje de vida, podrían ayudar a los jóvenes a tomar sabias decisiones, podrían aconsejarnos a evitar errores, a alentar a aquellos, orientar a aquellos más inexpertos o menos expertos. El versículo 11 y 12 dice, la sabiduría vale tanto como una herencia y es provechosa para los que ven la luz del sol, porque estar a la sombra de la sabiduría es como estar a la sombra del dinero. Y la ventaja de la ciencia es que la sabiduría hace vivir al que la posee. Es interesante que aquí se hace una dupla que rara vez se encuentra. Alguien rico y alguien sabio. El sabio, recuerden lo que vimos en Proverbios, es alguien que sabe discernir, distinguir lo que está bien de lo que está mal. Con la palabra de Dios, obviamente. Y además consigue cosas que lo material le permite obtener. Esta es una
rara cualidad en un ser humano. Por eso es muy interesante lo que plantea el sabio Salomón aquí. Los bienes que le dio Dios le permite conseguir cosas a este sabio, y las elecciones basándose en la sabiduría le permiten conseguir aquellas cosas que la sabiduría otorga al sabio. El versículo 14 es muy bonito este texto, me gustó mucho porque dice: disfruta de los días felices y en los días adversos reflexiona. Dios hizo que se sucedan unos a otros, de manera que el hombre no descubra nada de lo que vendrá después de él. Es interesante que debemos aprender a disfrutar de los días buenos como malos. ¿Cómo lo hacemos? De manera muy sencilla. Cuando te va bien, sé feliz. Pero cuando te va mal, y cuando esos días son lindos, que sea un deleite, que sea algo dulce. Pero cuando va mal, debemos evitar insultar, debemos evitar la mirada pesimista, el maldecir a Dios, el refunfuñar en contra de su persona. Saben que la palabra reflexión, la palabra Ra'a, R-A-A con acento, es contemplar, es prestar atención, es considerar, explorar. Indica un análisis minucioso de la situación para poder sacar provecho del acontecimiento del cual yo estoy viviendo. Saben, el versículo declara, ¿no?, que Dios hizo ambos, ¿no? Dios hizo que sucedan unos a otros. ¿Por qué permite el suceso Dios de cosas buenas y cosas malas? Porque Dios quiere que uno sea equilibrado. Cuando a uno le va generalmente bien, nunca mal, uno corre el riesgo de saber de dónde lo sacó Dios y también de agradecerle a Dios por los favores que Él nos regala. Es triste esta situación del ser humano, pero es interesante lo que declara aquí el sabio Salomón. Bueno, tenemos la última sección, que es del 15 al 29. Vamos a leer algunos textos al final que son bien bonitos. El versículo 15 es algo tremendo. El justo en la Biblia es muy interesante, que el justo siempre ha sufrido. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Caín y Abel? Abel murió de joven, Caín vivió varios años más, llegó a etapa de longevidad, tuvo familia, según Génesis 4. Es decir, que uno dice, ¿cómo el impío sigue vivo y el justo murió? Es una injusticia que describe Salomón también. Pero finalmente Dios retribuirá su paga a cada uno según las elecciones que haya hecho en esta vida. El 16 es un texto que a mí me costó comprenderlo, pero es muy interesante. Dice: no seas excesivamente justo, ni quieras ser demasiado sabio. ¿Para qué te vas a arruinar? Es interesante que este texto habla de ser extremadamente legalista. Es extremadamente juez de lo que está bien y lo que está mal, la sabiduría. La religión no está para juzgar, para agarrar un látigo y golpear a la gente. La religión está para entregarle vida, salud a la gente, un programa, un estilo de vida diferente. El Señor Jesús no quiere que yo ande exigiéndole a la gente, porque me voy a destruir. Dice, ¿para qué te vas a arruinar? Ese actuar lastima mi vida. El versículo 17 declara: no seas demasiado malo ni te comportes como un necio. ¿Para qué vas a morir antes de tiempo? Es interesante que aquí nos habla de alcanzar niveles de pecaminosidad que Dios ya no nos puede seguir invitando a abandonar el pecado. Esto raya con el pecado imperdonable de Mateo 12. La vida con el mal es acortada, queridos amigos. El mal acorta la vida. Allí en Éxodo 20:12, ¿se acuerdan? El mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando yo no sigo el consejo moral de Dios, mi vida se acorta. No porque Dios me
me castiga, por así decirlo, no, porque sino que el ser humano elige y elige mal, tiene un estilo de vida dañino, que no es para el crecimiento, no es para la ayuda de uno, es destructivo el camino que toma el ser humano. El versículo 18 es muy lindo, me gusta más en la Reina Valera que en la mía. El versículo 18 dice que el que teme a Dios saldrá bien en todo. Y ese saldrá es un futuro. Quizá Abel dice, fue fiel pero le fue mal. Bueno, pero Hebreos 11 dice que la fe de Abel todavía nos sigue hablando. La fe de ese hombre testifica hasta el día de hoy. Y si no se habla de mí o no pude testificar o quizá el mundo se olvidó de mí, hay un Dios en los cielos que no se olvida. Por eso ese saldrá bien en todo no solamente habla de que Dios va a acompañarme en aquellos momentos difíciles y Dios me va a dar el éxito en los planes y en su voluntad, sino que también si me va mal en esta vida y lo peor que puede pasar es que me muero, yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y se levantará del polvo. Él me dará la retribución final. Los versículos 26 al 29 son muy interesantes, declara el sabio Salomón. Yo encuentro más amarga que la muerte a la mujer cuando ella misma es una trampa, su corazón una red y sus brazos ataduras. Con el favor de Dios uno puede librarse, pero el pecador se deja atrapar. Qué tremenda es la mujer. Qué tremendo. Esto no solamente se aplica al mundo o al género femenino, también se aplica a todo aquello que me aleja de Dios, todo aquello que me ata a una lejanía de Dios. Y el sabio Salomón habla de esto porque él dice, primero de Reyes 11, 1 al 4, dice que las mujeres torcieron el corazón del rey Salomón. El versículo 27 dice, mira, esto es lo que descubrí, dice Kohelet, tratando de razonar caso por caso. Pero esto es lo que todavía busco sin haberlo encontrado. He logrado encontrar a un hombre entre 1000, pero entre todas las mujeres no hallé ni una sola. Encontrar una mujer de este calibre, de esta altura que manda el sabio Salomón, tristemente es difícil de encontrar. En resumen, dice el sabio Salomón, versículo 29, y esto es realmente algo que describe la condición humana. He descubierto lo siguiente, Dios hizo recto al hombre, pero ellos se buscan muchas complicaciones. Lo recto tiene que ver con las acciones humanas, los distintos tipos de conducta, los comportamientos, las fluctuaciones sociales que se ven en el mundo. Es interesante que la palabra complicaciones es herramientas, maquinarias. Oh, querido amigo, desde el siglo XX se creía que la perfectibilidad del ser humano con el avance de la ciencia, con el avance de la tecnología, el avance de la filosofía, de la ciencia, el ser humano va a ser mucho mejor, se va a restaurar, pero sabe que todo el intelecto del ser humano bajo la conducción de la tendencia o la naturaleza pecaminosa hizo que en el siglo XX ocurrieran las 2 guerras más grandes de toda la historia humana. Destruyeron más de millones de vidas. Se dañaron muchísimos hogares, muchísimas naciones a escala nacional e internacional. Qué triste que el ser humano fue creado santo. Saben que la evolución o la mirada evolucionista hace al revés de lo que es la teoría creacionista. La evolución declara que el hombre fue creado malo, fue un animalito de la nada y ahora vamos perfeccionándonos. Pero la Biblia dice, no, el ser humano fue creado bueno, recto, perfecto, pero el ser humano tristemente cayó en pecado y se empezó a degenerar la raza humana. Ojalá que nosotros podamos evitar seguir degenerándonos.
Confía en el Señor, hagas de Dios su amigo, su consejero. El que reverencia a Dios saldrá bien en todo. Vale más un buen nombre que un buen perfume. Cuide lo que está haciendo con su testimonio personal. Yo deseo de corazón que el Señor le bendiga, le acompañe, le guíe en esta jornada, que tenga un hermosísimo sábado. Por favor, suscríbanse al canal, compartan con gente que le guste la Biblia, que le guste estudiar el libro de Dios, y coloquen sus comentarios, pedidos de oración. Que el Señor les bendiga ricamente.